Me trajeron a reparar un enorme gabinete con logos de Apple fabricado totalmente de aluminio anodizado. Su peso es de entre 18 y 22 kilos, así que hacerla llegar hasta la mesa de operaciones no fue precisamente fácil. Se trata de la legendaria Power Mac G5, un equipo lanzado en 2003 y descontinuado en 2006. Por la parte de atrás me doy cuenta que tiene una tarjeta de video con una salida que casi nadie recuerda, especial para los monitores de Apple de aquellos tiempos, que no es más que un DVI como el que está a su lado, pero ovalado para seguir esta línea de exclusividad que a esta marca tanto le interesa. Se trata del equipo más caro del catálogo, por lo que no escatimaron en puertos y funciones. Mira que encontrar torres con 2 puertos de audio óptico, Wi-Fi y Bluetooth integrados hace 20 o 23 años era casi que imposible, pero cuando tienes el dinero suficiente, la palabra imposible por poco deja de existir. Esa palanquita que debes accionar para poder quitar la tapa me parece un detalle tan elegante, tan de auto alemán, me recuerda mucho a esos videos que muestran el lujo de un Mercedes-Benz Maybach de hace 20 años. La tapa cuenta con un empaque para evitar que entre suciedad innecesaria, y en la misma se encuentran las instrucciones de cómo acceder al interior, es decir, el cómo quitar correctamente el deflector de aire, componente con sensores cuyo único trabajo es regular el flujo de aire, importantísimo en este caso por cuestiones que veremos más adelante. También nos muestra cómo retirar un par de ventiladores que están encima de las memorias RAM. Esto de poder retirar componentes y volverlos a instalar como si de piezas de Lego se trataran es otra genialidad, algo que ya no es común en computadoras de escritorio actuales. Hoy en día, en general, todos los aparatos están diseñados para que no puedas ni repararlos, ni mucho menos actualizar sus componentes, por lo menos de manera sencilla. Mi cliente, un gran admirador de Apple, creyó que Maxtor, un revendedor certificado de la marca aquí en México, iba a poder ayudarle, pero la verdad, lo único que hicieron fue robarlo. Sí, le cobraron entre 28 y 34 dólares por checar su equipo y decirle cuáles son los componentes que estaban dañados, presuntamente. Estos los señalaron con marcador negro. Primero tenemos un capacitor en la tarjeta de video. A plena vista el componente se ve muy bien, por lo que no creo que esté dañada, así que solo limpio sus pines con alcohol isopropílico y la vuelvo a insertar para probar. La falla que me reportaron es que la computadora arranca, pero el LED delantero se apaga después de unos segundos, no manda video y tampoco escuchamos el emblemático gong de Apple. Además, enciende un LED rojo en la tarjeta madre diseñado para indicar algo fuera de lo ordinario, como una avería. Bien, rico, manual. Problema resuelto. Para cualquiera que tenga un poco de experiencia con computadoras, un LED rojo en un equipo que no manda video y el problema no es la tarjeta que se encarga de esto, irá inmediatamente a revisar las memorias RAM, más si en este caso también están marcadas con plumón negro, por lo que las limpié, le quité todo el polvo a los slots, pero el resultado fue el mismo. Como lo dije en el video de Steve Jobs nos mintió, los que sabemos que si al quitar la tapa de los procesadores nos encontramos con este sistema de enfriamiento líquido en una G5 que prende pero no manda video, nos queda claro que todos los demás componentes están bien. Aquí el problema son los procesadores. También puede que la tarjeta madre y la fuente de poder estén podridos, gracias a la fuga de líquido que hace muchos años estaba dentro del sistema de enfriamiento. Ojo, que sacar este sistema no es fácil gracias a que por alguna extraña razón este líquido ama cualquier tipo de metal, por lo que se adhiere a él y cuando se seca se convierte en una especie de gránulos durísimos, por lo que los tornillos que sujetan toda la estructura están pegadísimos. Podemos notar a simple vista que están afectados gracias a ese color azul verdoso, así que es muy fácil barrerlos, más porque a Apple le encanta usar tornillos de estrella y Torx. La solución que yo encontré es derramar algo de aflojatodo sobre ellos, esperar unos 10 minutos a que actúe y comenzar a retirarlos con mucho cuidado, por favor. Obviamente van a necesitar herramienta especial como extensiones y convertidores, dado que para colmo el espacio es reducido. Y cuando lo saquen, eviten tocarlos con la piel desnuda como yo lo estoy haciendo, ya que estos gránulos o cualquier resto de anticongelante pueden corroer su piel. Usen guantes siempre.
Al quitar la unidad de refrigeración, me doy cuenta que el daño es profundo y evidente, dado que hay restos de líquido solidificado en los sockets de los procesadores que se encuentran en la tarjeta madre. Justo debajo del sistema existe un tapete para absorber los derrames y evitar que se filtre a la fuente de poder, cosa que usualmente no funciona. Lo único que podemos ver en este caso son gránulos, pero no un derrame importante a simple vista. Al ver la parte de debajo de ambos procesadores, me queda claro que este es un caso perdido. El líquido se adhirió en extremo a todo metal cercano, como a muchísimas de las pistas en la base de cada procesador. Pero lo más grave lo encontré al despegarlos de la base del sistema. Si eres de México, solo si eres de México y necesitas una laptop o una computadora de escritorio para trabajar, estudiar, diseñar, editar o jugar, alguno de sus componentes o repuestos, una tablet e incluso un celular, además de la reparación o mantenimiento de cualquier tipo de computadora, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp al número que te está apareciendo ahora mismo en pantalla y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo mensajes por WhatsApp, este número no recibe ningún tipo de llamada. Por último, guarda mi número en tu lista de contactos para que puedas ver mis historias por WhatsApp y sígueme en mis otras redes sociales para que también veas mis historias por ahí, que estaré subiendo los productos que tengo disponibles y que te pueden interesar. Donde los gránulos se han apoderado de todo el aluminio, ya que es justo donde el líquido comienza a fugarse gracias a la falla de los empaques fabricados de caucho sintético. Pero, ¿cómo es posible que un material tan grueso, que incluso se usa en los sistemas de enfriamiento automotriz, pueda fallar? Bueno, la cosa es que los líquidos de enfriamiento para computadora de hace más de 20 años no son como los de hoy en día. Aquellos pierden la capacidad de no corroer los tubos metálicos por dentro después de 3 a 5 años de uso, lo que lo vuelve muchísimo más reactivo, terminando por deshacer los empaques, que ya de por sí están fatigados gracias a que se calientan entre 70 y 80 grados Celsius cada que enciendes el equipo, y regresan a una temperatura ambiente cuando lo apagas. Esto miles de veces durante esta cantidad de años. Es más, aunque compraras esta computadora y la guardaras totalmente nueva, empacada en un cuarto de tu casa, el líquido se derramaría, ya que es un componente que hace reacción con los tubos metálicos y que se degradaría sí o sí, lo uses o no lo uses. Es como un garrafón de agua, si lo guardas 10 años y después intentas tomarte un vaso, seguramente te enfermarías del estómago, porque se generaron microorganismos durante todo ese tiempo. Otro ejemplo es el aceite de un auto. Este se va a degradar lo uses o no. Es por ello que el mantenimiento recomendado es después de cierto kilometraje recorrido o tiempo transcurrido. Y aquí está la palabra clave: mantenimiento. Al igual que el aceite de un auto, este líquido y los empaques debían cambiarse por lo menos una vez al año para evitar este desastre, pero Apple no estaba dispuesto a, en primera, pagar por más empleados que hicieran este servicio durante los 3 años de soporte a estos modelos. En segunda, pagar cantidades industriales de refrigerante y empaques nuevos. Y en tercera, aceptar que su producto tope de gama, la computadora más potente del mundo, necesitará mantenimiento por lo menos una vez al año, y que si no se lo hacen, tu equipo que te costó miles y miles de dólares se convertirá en chatarra en 3 o 5 años, costándote más de la mitad de lo que pagaste por ella el repararla. Solo otro ejemplo de una empresa enorme que crea equipos complejos y que necesitan mentir y manipular a sus clientes para poder venderles tales equipos diciéndoles que el mantenimiento no es necesario. ¿Quieren pruebas? Solo vayan a la página 87 del manual de este modelo, que se encuentra público en internet. Es más, aún está dentro de los servidores oficiales de Apple, donde claramente dice: algunos modelos de Power Mac G5 controlan la temperatura del ordenador mediante un sistema de refrigeración líquida que está sellado y que únicamente puede abrirse en un centro de servicios Apple autorizado, lo que hace entender al usuario que el mantenimiento no es necesario, ya que está sellado. Y justo un par de párrafos después se encuentra la declaración: en el caso improbable, mira qué grandes y mira qué azules. En el caso improbable de que se produzca una filtración de líquido refrigerante en el ordenador, desconecte todos los cables de alimentación del ordenador y no lo reinicie. Lo que le refuerza la idea al usuario de que el mantenimiento no es necesario, porque el manual oficial le está diciendo que una filtración de líquido que se encuentra dentro de un sistema que se supone está sellado y no debería abrirse,
es muy improbable. ¿Para qué preocuparnos por algo que no va a pasar? Pero todos en Apple lo sabían y nadie hizo nada. Más porque saben que menos del 1% de los usuarios finales leería el manual. El cliente promedio de Apple piensa que pagar una cantidad exagerada por una computadora o por un celular o por una tablet les garantiza que esta no va a fallar, que es perfecta y que Apple nunca les va a mentir. Que eso de los defectos de fábrica son cosas de gente que usa Linux y que usa Windows. Queda claro que si no van a leer un manual, mucho menos van a saber cómo estar corroborando que el sistema de enfriamiento no esté filtrando líquido, por lo que el cliente se daría cuenta del enorme problema que compró cuando fuese demasiado tarde, es decir, cuando el derrame haga justo lo que vemos en este equipo, que al encenderlo no mande nada de contenido a la pantalla o incluso que pueda llegar a explotar gracias a un corto en uno o varios circuitos de alguno de los procesadores, la tarjeta madre o la fuente de poder. Todo esto muchos meses después del año de garantía. Solo por curiosidad, intenté rescatar los procesadores usando vinagre para intentar deshacer los gránulos y remover todo el resto con agua destilada de uso médico, pero esto fue imposible. Haciendo cálculos, si esta es una unidad fabricada en 2004, este problema comenzó a desarrollarse desde 2007, más tardar 2009, por lo que extirpar elementos que básicamente ya forman parte de la estructura de la placa era como querer rescatar el cuerpo humano infectado por el virus G de Resident Evil. Muchos de los componentes estaban podridos, ya que el plomo y el estaño habían sido consumidos totalmente por el refrigerante solidificado, por lo que al intentar limpiarlos con mucho cuidado, estos se despegaron y cayeron al mínimo toque del cepillo. Esto me hace pensar que muy probablemente los sockets de la tarjeta madre también estén dañados. Esas manchas azules solo demuestran que esos pines metálicos ya no están más entre nosotros, fueron invadidos, deformados y no volverán a hacer contacto correcto con ningún procesador. Por lo que queda claro que Maxtor sí le robó a mi cliente dándole un falso diagnóstico. Marcaron de todo: tarjeta de video, memorias RAM, cables, componentes en la placa, ignorando completamente que se trata de un defecto ampliamente conocido por cualquier apasionado por este mundillo. Y ese es el tema, usualmente los técnicos de un revendedor certificado de Apple en Hispanoamérica no tienen esa pasión por lo que hacen. Ellos lo único que saben es vender, no reparar. Por ello es que si les llevas un equipo obsoleto, te lo van a aceptar para revisarlo, pero solo para cobrarte, no para ayudarte. En una tienda oficial en Estados Unidos o en las únicas 4 que existen entre México y Argentina, llevas cualquier producto antiguo y te negarán el servicio por falta de conocimiento, herramienta, refacciones y porque oficialmente es un equipo obsoleto. Afortunadamente conmigo no pasa eso, y con un mercado de segunda mano tan vasto en mi localidad, el cliente no tardó mucho en encontrar un reemplazo completo para este equipo. Se tratan de todos los componentes internos de la mejor versión, la que no necesita de un sistema de refrigeración líquido, sino de los típicos disipadores de aluminio y cobre enfriados por el siempre confiable flujo de aire. Consiguió todo esto por tan solo 300 pesos mexicanos, algo así como 17 o 18 dólares. Todos estos componentes están funcionando al 100%, solo necesitan algo de cariño para devolver la felicidad a un gran fan de Apple con hardware que le durará para toda la vida. Porque algo debo de aceptar, si uno compraba las versiones disipadas por aire de este modelo, tenías una de las mejores computadoras del mundo, por lo menos durante un par de años. Claro, obtenías procesadores un poquito más lentos, pero evadías el tener que quedarte sin una computadora carísima. Y este hardware, al estar basado en el de un servidor de IBM, duraría para toda la vida. Creo que son de la misma época, de la época de oro del universo de computadoras ThiNC. Y como no, si en aquellos años eran desarrolladas por la misma marca, por lo que mientras estos equipos seguirán existiendo y funcionando en 50 años, muchos de nosotros quizá ya no existiremos. El gabinete es tan resistente y bonito que cuando la era de las Power Mac terminó y comenzó la de las Mac Pro, este gabinete fue reutilizado para la primera generación que duró nada más y nada menos que 6 años. Una vez que todos estos componentes están limpiecitos, es hora de comenzar a quitar todo lo que está dentro del gabinete. Algo curioso de lo que me percaté durante todo este trabajo es que estos tarados de Maxtor marcaron la batería que guarda la fecha y la hora del BIOS como si estuviera dañada, siendo que al probarla, esta se encuentra en perfecto estado, y al preguntarle al cliente me dijo que la acababa de comprar hace apenas un par de meses.
Al quitar la tarjeta madre, se nota una mancha grande azulada, lo que significa que el líquido llegó hasta la base del gabinete. Visto lo visto, diría que no queda nada de fluido dentro del sistema de refrigeración. Al quitar el tapete absorbente, me doy cuenta que realmente hizo un buen trabajo, lo más que pudo. Yo me imagino que la reactividad del líquido hizo que se rompieran las capas superiores. En fin, es hora de que termine su ciclo y que vaya a la basura. Pero de todos modos, se generó corrosión, sarro y óxido en la placa metálica que esconde la fuente de poder. Esto permitió que la misma sobreviviera. Sí, tiene algo de sarro, pero les garantizo que el interior no fue afectado. Digo, no es que importe mucho, al final del día le pondré la que el cliente consiguió, que es exactamente la misma, solo lo haré por cuestiones estéticas. Después de dejar vacío el gabinete, obviamente tendremos que quitarle todos los gránulos y la mugre que se generaron durante 22 años, porque si el usuario promedio de Windows no le da mantenimiento a su computadora, el de Apple menos. Afortunadamente, en este caso, el gabinete tiene tantos orificios que expulsar todo lo que no pertenece ahí dentro, usando aire comprimido, es muy sencillo y satisfactorio. Aunque quitemos los objetos grandes y el polvo superficial de dentro de un gabinete, siempre es bueno usar una microfibra exprimida para deshacernos de la mugre que queda pegada. Intenté quitar la mancha que dejó el líquido, pero por obvias razones, esa se quedará ahí para siempre, al igual que las manchas formadas por el calor que generan los disipadores inferiores. Existen espacios pequeños donde la mugre se esconde, como los orificios de los puertos, por lo que usando espuma, líquido especial, un cepillo de dientes y una microfibra es posible dejar un trabajo de limpieza perfecto. La placa que esconde la fuente de poder del equipo disipado por aire viene incluida y está en muchísimo mejor estado que la afectada por líquido, llena de sarro y óxido, así que la limpié y la instalé. Por fin hemos llegado. Este es el par de componentes más importantes de toda la computadora, procesadores PowerPC de IBM con su enorme disipador de aluminio con núcleo de cobre. Podemos notar a simple vista lo sano que se encuentran las placas, el típico color verde que encontramos en cualquier PCB, sin colores extraños que claramente no deberían estar ahí. Al desacoplarlos de la base, la diferencia es asombrosa, ni siquiera parece que se trate de un componente para la misma plataforma. Claro está que, si encontramos los procesadores en este estado, la placa se encuentra impecable, los sockets no tienen ni rastro de anomalías, está lista para funcionar. Un dato curioso es que, si hubiéramos atendido esta computadora a tiempo, solo necesitábamos conseguir los disipadores de torre para terminar teniendo un PowerPC más potente, pero el hubiera no existe y la realidad es la que es, por desgracia. Los procesadores solo necesitaban que alguien les quitara esa pasta disipadora vieja que viene de fábrica y les pusiera una muchísimo más efectiva que la de hace 22 años, totalmente nueva y fresca. Una vez ensamblada por completo, así es como se ve, un resultado precioso, no porque lo haya hecho yo, sino porque los diseños que desarrolla Apple se prestan para ello, son unos genios del marketing, no cabe duda. Al intentar encenderla por primera vez, esta lo hace, todos los sistemas arrancan y el comportamiento del LED frontal cambia. Ahora, en lugar de apagarse, parpadea, lo que no me preocupa, muchísimas veces me ha pasado. Sea lo que sea, al final de cuentas es una computadora que necesita de memoria RAM para funcionar, y casi siempre, después de un mantenimiento o cambio de gabinete, partículas caen dentro de los slots, por lo que simplemente hay que sacudirlos con una brocha, también hacer lo mismo con las memorias RAM, y por último limpiar todos los pines de estas con alcohol isopropílico y un hisopo. Una vez que todo regresó a su sitio, al encenderla, por fin, escuchamos ese gong tan característico de Apple. Lo que significa que el firmware, que es lo mismo que el BIOS en este caso, ha terminado la comprobación de todo el hardware y está listo para mandar video. Solo debemos tener paciencia y esperar unos segundos para por fin ver esa pantalla blanca con la manzana mordida gris y la animación de carga. Es increíble ver un equipo tan antiguo arrancar igual de rápido que una computadora común actual. ¿Se pueden imaginar qué es lo que era tener esa experiencia en aquellos años? Tener el rendimiento que tendría una computadora típica en 20 años a futuro. Yo no me lo hubiera creído. Algo que se podría lograr gracias a una relación perfecta entre el sistema operativo y los componentes internos. Como ya lo comprobamos, la batería que guarda la fecha y la hora está en perfecto estado, por lo que simplemente vamos a instalarla en la tarjeta madre funcional para así deshacernos del molesto mensaje de la fecha y la hora no son correctas y tal cada que Mac OS arranca. Las tarjetas de video es otro tema muy interesante. Resulta que entre 2003 y 2005 hubo un cambio generacional. Pasamos del puerto AGP, una interfaz antigua para conectar estos componentes, a la que todos conocemos hoy en día, el PCI Express. En mi caso, el hardware original de la máquina incluía una ATI Radeon 9650 AGP,
Así es, ATI Radeon y no AMD Radeon de 256 megas. Esto porque AMD en aquellos tiempos aún no compraba a ATI, que a su vez era dueña de Radeon, mientras que la de reemplazo se trata de una Nvidia GeForce 6600 PCI Express de 128 megas, que aunque tiene la mitad de memoria, rinde muchísimo mejor gracias a que este puerto nuevo tiene una transferencia de datos más rápida, la arquitectura del chip gráfico es más nueva, tiene mejor soporte con tecnologías posteriores obviamente, y en general se comporta mejor en escenarios 3D. En aquellos buenos tiempos, tener un lector de CD era lo típico en cualquier computadora de escritorio. El que tenía un quemador de CD era porque sabía cómo usarlo, pero el que tenía un quemador de CD y DVD era rico, porque poder reproducir películas en este formato desde tu computadora era todo un lujo. Pero ahora tener el poder de grabar videos en un DVD virgen era una función que sí o sí solo utilizaba un creador profesional que iba a generar dinero con ello, ya que no era nada barato. Apple le llamó a una unidad lectora y quemadora de CD y DVD con interfaz ID como SuperDrive, gracias a dichas funciones, y que además podía terminar de grabar tu proyecto más rápido que el promedio del mercado. La marca que los fabricaba era la mejor de la época, Pioneer. Para prueba, la presente unidad, fabricada hace 22 años y aún funcional, claro, solo necesita una limpieza y unos golpes para que la charola salga, lo que se soluciona de manera muy sencilla. No hay más que mantener un CD o un DVD siempre dentro, así la charola siempre abrirá. Existen otras soluciones, pero esta es la más rápida y económica. Antes de ensamblar todo nuevamente, es importantísimo utilizar una microfibra exprimida para limpiar a profundidad todos los ventiladores. Recordemos que el enfriamiento de estos equipos dependen completamente del flujo de aire, por lo que todos los artefactos que lo conforman deben mantenerse religiosamente limpio. Para hacer la prueba, solo utilicé 2 GB de memoria RAM, pero recordemos que al comprar el hardware de reemplazo recibimos 1.5 más, por lo que este equipo quedará con un total de 3.5 GB, sobradísimo para lo que va a correr. Además, si necesitara más el cliente, puede conseguir de forma muy económica hasta los 8 GB que este equipo soporta en total, una verdadera locura. Para hacer un equipo de 2004, claro. A mi parecer, el detalle estético más bonito de todo el equipo es la tapa de los procesadores con ese par de G5 fabricados de un material que los hace parecer cromados. Además, no es un simple estampado, estos sobresalen del aluminio y tienen un relieve que te invita a estarlos tocando a cada rato. Con el equipo ya casi ensamblado en su totalidad, es hora de volverlo a encender para comprobar que tengamos los 3.5 GB de memoria RAM reconocidos y que el SuperDrive esté leyendo correctamente la información de los discos que le insertemos. Hecho esto, podemos continuar con los últimos detalles para terminar con esta restauración. Creo que no hace falta aclarar que tanto la tapa como el deflector recibieron su respectiva limpieza, porque lo verdaderamente interesante está en otra de las mentiras de estos tontos de Maxtor. Estos marcaron uno de los cables de alimentación SATA para los discos duros como si estuviera fallando. La cosa es que al insertar el disco que venía con el hardware de reemplazo, el equipo arranca con una versión más nueva de macOS 10, lo que significa que el disco duro y el cable de poder están funcionando correctamente, por lo que es hora de borrar esa espantosa X que solo nos recuerda por qué jamás confiarle casi nada a un revendedor certificado de Apple. Ellos solamente existen para vender productos de la marca nuevos, cambiar pantallas y baterías a un sobreprecio brutal y reemplazar equipos que fallaron dentro de la garantía por otro nuevo. Punto final, no sirven para nada más. Una vez que todo el hardware ha sido ensamblado correctamente y limpiado a profundidad, por fin podemos cerrar este equipo para poder limpiar todo el exterior también a profundidad para que el cliente reciba la mejor experiencia de entrega. Cuando se hace una conversión de un sistema de refrigeración líquida a uno de aspiración totalmente natural, los ventiladores que trabajaban con el primero seguirán manejando las mismas revoluciones sin saber que necesitan subirlas, ya que no hay fluido que se lleve la mayor parte del calor, por lo que es necesario calibrarlos. Sí, todos. Esto se hace con un CD de herramientas confidenciales que solo estaban disponibles para los técnicos internos de la compañía. Lo llamaron Apple Service Diagnostic, en su versión más confiable, que es la 2.5.8.
A pesar de todo lo negativo que podemos decir acerca del legendario Steve Jobs, tengo que aceptar que cuando él estaba a la cabeza de la empresa, los productos no eran tan restrictivos con accesorios no oficiales, por lo menos en cuanto a la división de computadoras. Lo digo porque para arrancar desde el CD es necesario mantener la tecla C presionada después de encender el equipo. Yo pensé que se necesitaba de un teclado original, pero la verdad es que con cualquiera es más que suficiente, lo que me sorprendió conociendo lo extremadamente restrictivo que Apple puede ser. Cuando el software arranca, podemos ver esta pantalla de carga que más que de mediados de los 2000 pareciera de mediados de los 90, y cuando la interfaz por fin carga por completo, confirmo que parece más antiguo de lo que realmente es. Noten cómo el cursor se está moviendo, siendo que lo controlo desde un mouse muy genérico y chino. El primer paso es hacer clic en el menú de calibración térmica que se encuentra en la barra superior. Después solo queda seleccionar la única opción disponible. Al abrirse la ventana del asistente, podemos ver que enseguida nos hace saber que los ventiladores no están funcionando como deberían hacerlo con el par de procesadores que están instalados, por lo que la calibración es necesaria. También nos avisa que esto tomará entre 10 y 20 minutos, algo muy de hace 20 años sinceramente, por lo que lo único que queda es hacer clic en el botón de calibrar unidad y esperar a que termine con el trabajo. Justo después, por alguna razón, nos avisa que el tiempo estimado ahora es de entre 10 y 30 minutos, esto por procesador, es decir que podemos esperar hasta una hora a que este proceso termine. Y justamente una hora después, si todo sale bien, veremos un mensaje en color verde por procesador que nos indica que la calibración fue todo un éxito. Lo único que queda es salir del asistente, hacer clic en el botón de reiniciar equipo y verificar que todo arranque correctamente. Y como podemos ver en pantalla, todo está corriendo como debería y lo hará por muchos años más gracias a todo ese tiempo y esfuerzo que he invertido en este legendario equipo. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Fue un placer de inicio a fin. El tan solo haber tenido el privilegio de tener bajo mi techo un equipo tan legendario sería suficiente, pero en cambio pude conocer sus entrañas más recónditas y lo mejor es que pude hacer a un fan de Apple muy feliz, restaurando de manera profesional un equipo que le durará muchos años. Además, todo esto me permitió cerrarles el hortito a estos psicópatas de Mac Store México que se inventan diagnósticos solo para poder cobrar. Ya se merecían una patada en el derrière por mi parte y de parte de todos los afectados por estos revendedores certificados de Apple. Les agradezco y les mando un gran abrazo a todos los sobrinos del tío Julio: Agustín Figueredo, Alberto Caro, Alberto Quesada, Chia Quimón, David Crossi, Eduardo Galván, Edwin Ricardo Jiménez, Elías Rojano, El Moisca Terrestre, Eric Bullón, Franco Gramático, Gael Roca, Gemarco, Gustavo Guilabert, Hellcat Hernández Zúñiga, Javier Herrera, Jonathan Sánchez, Juan Ignacio Domínguez, Juan CBFR1, Yulait Trocker, Kuru Ricochet, Leandro, Manu, Matu Driving, No Soy Incor, Pedro, Play Alex Hernández NLMX, Ramiro Ledesma, Raúl Enrique Casaverde León, Romeito P, Sebastián Simalando, Simón Riveros, Stefano, Tecnomuller, We The Fox, Xenomorfo Rex y Z Maurix 16. Ellos son los miembros del canal y los menciono cada que termino un video de manera única, diferente y personal. Si gustas participar, simplemente busca el botón unirte que está en alguna parte de la pantalla, haz clic en él y sigue las instrucciones. Muchísimas gracias. Sin más, recuerden que yo soy Julio Frausto y que nos vemos muy pronto en el siguiente video.